Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, justamente en temporada de Fiestas Patrias, vamos a estar conversando con Jorge Fernández, docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, acerca de nuestros próceres y de las características que hacen a nuestro ser nacional. Por otro lado, estuvimos conversando con Silvina Francesone, ella es mediadora y parte del claustro de la Facultad de Psicología. En estos días está presentando una publicación polifónica, diría ella, con más de 14 personas que estuvieron junto con ella reflexionando acerca de prácticas innovadoras en mediación. Presentados los temas, vamos a las notas. Y estamos transitando el mes de junio, ya temporada de actos patrios por todos lados, feriados, puentes, feriados por la bandera, el 9 de julio, lo que se viene, lo que pasó. Y en realidad no nos tomamos el tiempo para reflexionar acerca de qué significan o cuál es el verdadero significado de estos días que no vamos a trabajar, pero ¿qué más hay en esos lugares? Jorge Fernández, para eso te hemos traído, para poder justamente pensar un poquito acerca de todo este calendario que se, de alguna manera, condensa entre mayo y hasta agosto, pero que en realidad cada vez nos interpela menos. ¿Puede ser así o es solamente una sensación? No, no es una sensación, es una realidad. Nos interpela muchísimo menos porque también son los tiempos que corren, donde las preocupaciones de la gente es otra, o son otras. Las urgencias. Las urgencias del día a día. También hay una transformación cultural que ha hecho que las cuestiones de la identidad nacional dejen de estar en el debate público, y en el debate público están cuestiones más ligadas a las perspectivas individuales. La pauta cultural que prevalece en las sociedades modernas es el individualismo competitivo. La Argentina no escapa a esa transformación cultural que se ha acelerado en los últimos 30 años, pero aún así es importante que debatamos sobre lo que significan las fechas patrias. El 20 de junio, como lo mencionaste, el 9 de julio, el 17 de junio, que es una fecha que empezó a conmemorarse en los últimos años, que recuerda la figura de Güemes, un poco olvidada en la historia porque el 25 de mayo es una fecha que festejamos siempre. Claro. Y tal vez yo voy a agregar desde esta perspectiva santafesina el 29 de junio y ahora explico por qué. Hay un conjunto de fechas que son claves, que las vivimos desde que somos chicos en los jardines de infantes, en la escuela primaria, en la secundaria, y después nosotros los profesores de historia se las recordamos a los pibes en la universidad, sobre todo cada vez que tienen que rendir historia. Y después está esta cuestión de que es una fecha no solo que se conmemora, sino que al ser un día feriado, no laborable, que tiene anexos culturales como comer determinadas comidas, o vestirse de determinada manera, son fechas que nos llaman la atención, pero no hay un debate profundo sobre lo que significan. Y lo que significan básicamente es recuperar los momentos en que la nación, efectivamente el Estado-nación, o la identidad nacional, o la Argentina, que es lo que nos identifica a la mayoría de nosotros, o lo que tenemos en común, que somos argentinos y argentinas, son los momentos de nacimiento, son los mitos de origen de la patria. Y digo los mitos de origen no porque efectivamente sean cuestiones míticas. Belgrano realmente existió, la creación de la bandera se dio, San Martín luchó por la independencia, el 25 de mayo fue el inicio del proceso revolucionario y el 9 de julio hubo una declaración de la independencia. Pero también son fechas que se construyeron en el momento en que, o se consolidaron, nuestros próceres se consolidaron, en el momento en que se crea el Estado Nacional. ¿Sí? Las fechas históricas se crean al mismo momento que se crea la historia. ¿Por qué? Porque la historia, en el momento de creación del Estado Nacional, la historia es necesaria para explicar el sentido de lo nacional y para establecer una identidad nacional. No es casualidad que estas fechas se consolidan en el momento de creación del Estado Nacional y en el momento en que se sanciona, por ejemplo, la Ley 1420, que permite, obviamente que establece la educación primaria gratuita y obligatoria, pero que en una sociedad heterogénea, llena de inmigrantes, una generación después va a crear una identidad de argentinos. Y esa identidad de argentinos se creó
por distintos motivos, pero no solamente por cuestiones jurídicas, sino también por establecer algunas pautas de identidad nacional. Esto es, tenemos para los mismos poder héroes. unificarnos. ¿Sí? Claro, tenemos la misma bandera, las mismas carapelas, las mismas fechas patrias, los mismos héroes. Estos héroes que nosotros llamamos próceres, que ahora un poco el gobierno está utilizando una palabra que no es propia de estas tierras, que es la palabra de padres fundadores. Esa es claro. la forma, que pertenecen a otras tradiciones. Sí, claro. que tiene que ver con la tradición más que anglosajona, fundamentalmente norteamericana. En tal caso eso se celebra el 4 de julio, pero no, claro. no ni el 25 de mayo ni el 9 de julio. Y yo te decía el 29 de junio porque en 1815, 16, 17 existía en esta tierra, esto es en Santa Fe, lo que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres, sí. Protectorado de Artigas, y hay versiones bastante importantes y muchos historiadores que dan cuenta de que se declaró la independencia, por lo menos Santa Fe participó de una declaración de la independencia el 29 de junio de 1815. Discusión más allá, más acá, en tal caso sí celebramos la independencia. Claro. Y son fechas importantes donde hay que discutir el sentido de la identidad nacional, hay que rediscutir el sentido de la identidad nacional. La identidad nacional no es lo mismo en el siglo XIX que en el siglo XX o que en el siglo XXI. Entonces, me parece que está buenísimo que como mínimo discutamos y pongamos en agenda lo que significa celebrar el 25 de mayo como inicio de la Revolución de Mayo, la independencia, a nuestros libertadores, a quienes enarbolaron la bandera, a quienes construyeron la patria. Y en ese sentido, hemos sido testigos en los últimos años del surgimiento de nuevos próceres o el reconocimiento de ciertas figuras que en su momento pasaban desapercibidas. Me quedo con esto que hiciste de referencia de Güemes. Sí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en los últimos años recuperar su figura? Porque la historia, o por lo menos el Estado Nacional, fue creado a partir de un proceso de disputa entre fundamentalmente el litoral y Buenos Aires, hacia la mitad del siglo XIX, fundamentalmente después de la batalla de Pavón, y la historia la cuentan los ganadores. Y los ganadores fueron esencialmente, lo voy a resumir en esto, la burguesía comercial porteña, la burguesía comercial de Buenos Aires. Entonces la historia oficial se construyó desde Buenos Aires y olvidó, a propósito, obviamente, a algunos próceres, o algunos hombres y mujeres que cumplieron un rol muy destacado, pero que tuvieron enfrentamientos con Buenos Aires, claro, o que no cumplieron un rol desde Buenos Aires. Güemes fue uno de ellos. Para el norte argentino y para todo el proceso independentista de la República Argentina en los años de la lucha por la Revolución de Mayo y por la independencia, fue un general, pero fundamentalmente un político que cumplió un rol extraordinario y estratégico en contener la frontera norte, en disputar con los realistas. Lo mismo yo debo decir del general López en Santa Fe, que para nosotros es un prócer. Claro. Pero para los porteños no es un prócer, ni siquiera lo consideran, ni saben cuándo, qué hizo, qué no hizo. Estas disputas todavía hay que darlas. O sea, la historia es un proceso en permanente construcción, claro, y por eso hay que discutir acerca de la identidad nacional y hay que discutir acerca de las fechas patrias, porque hay que reposicionar a aquellos hombres y mujeres que cumplieron un rol muy destacado, pero que no están en la playa de próceres oficiales de la República Argentina, aunque sí de ciertas regiones o de ciertas provincias. El caso de Güemes para el norte, fundamentalmente para Salta, ha sido muy importante. El Estado Nacional ha reconocido a Güemes, pero nosotros tenemos que seguir peleando para que haya un reconocimiento en la historia oficial, en la historia nacional, de hombres como Estanislao López. Y justamente en este intento o esfuerzo por generar una identidad nacional, vos decías que no responde a lo mismo en cada momento temporal. En este momento, ¿qué tipo de figuras son las que necesitamos para poder volver a ser orgullosamente argentinos? Bueno, para empezar, aquellos que han representado los intereses de la nación argentina, el interés nacional, porque recordemos que hombres como Belgrano, que ha sido reconocido como creador de la bandera argentina, pero con eso también se oculta una parte de lo que fueron sus escritos políticos, económicos, alguien que promovía la industria nacional, que tenían en claro qué era el interés nacional, o San Martín, que luchaba para establecer un proceso independentista en toda América Latina y una unión de todos los que después fueron los países latinoamericanos, porque tenía una mirada continental. Hay que volver a rescatar a aquellos que tenían una conciencia de patria, una conciencia de patria y
y en un sentido absolutamente igualitario. Por ejemplo, el caso de Castelli, que un año después de la Revolución de Mayo llegó hasta las alturas de Bolivia y le planteó a los pueblos originarios, en aquel momento los indios, Sí. que todos éramos iguales ante la ley. ¿Sí? Aquel proceso revolucionario, independentista e igualitario que ha quedado olvidado, ¿sí?, en nombre de otras banderas, pero se ha olvidado la bandera de la igualdad y la integración en sociedades profundamente desigualitarias como las que vivimos, no solo en Argentina, sino también en los distintos países latinoamericanos. Hay que rescatar a aquellos que hacían de la igualdad y de la integración social y de la independencia económica también un valor. Porque es cierto que somos un país independiente desde el punto de vista político, pero todavía estamos discutiendo la independencia económica. Y justamente me parece que todas estas fechas podríamos ir recuperando y sacando un poco solamente el locro y ciertas cuestiones más folclóricas para verdaderamente pensar en cuál era el proyecto nacional o el proyecto de nación que tenían estos próceres que en algún momento nos pensaron, ¿no? Sí, y un buen ejercicio siempre es estudiar la vida de esos próceres. Yo no soy partidario de la santificación de los próceres, que eran hombres de carne y hueso que tenían un montón de virtudes y también un montón de defectos, pero que hay que entenderlos en su época, pugnando por ciertas luchas para lograr ciertos objetivos con ciertos ideales que eran los ideales de la época. No se puede traspolar tan naturalmente los ideales de San Martín o de Belgrano a esta época, pero sí hay que hacer una relectura de cómo vivieron sus vidas, por qué lucharon, qué es lo que alcanzaron efectivamente, qué significa la independencia, qué significa la bandera, qué significa la revolución, qué significa la igualdad, la libertad, y tratar de resignificarlos en esta época, pero sin perder de vista que son objetivos valiosos y que lucharon por objetivos valiosos y que hay que recuperar esos objetivos. En el caso de San Martín particularmente no era un proyecto colectivo que englobase lo que nosotros conocemos como Argentina, sino que era un proyecto colectivo que englobaba a todo lo que hoy conocemos como América Latina. Bueno, muchos desafíos, mucho que pensar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y la semana pasada se presentó en la Universidad Católica de Santa Fe el libro Perspectivas Innovadoras en Mediación Familiar. Hoy nos acompaña una de sus coordinadoras, ella es Silvina Francesón, docente aquí también de la universidad. Silvina, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Una psicóloga encubierta, nos dijiste. Totalmente. Soy abogada de profesión de origen, mediadora por elección, pero sí, soy una psicóloga encubierta. Encubierta. Y este libro, justamente esta publicación, es el trabajo interdisciplinario de muchos. Te contaba que es una publicación colectiva que reunió 14 personas, todas mediadoras, todas con mucha experiencia en acompañar familias. Muchas de ellas venimos de la abogacía, otras de la psicología y otras del trabajo social. Pero la mirada, digamos, de la publicación quiere ser una contribución diferente a la práctica de acompañamiento a familias en los diálogos. Claro. Por eso hablamos de prácticas mediadoras. Nosotros en nuestras facultades, en psicología, en derecho, enseñamos mediación y el rol profesional que pueden tener las distintas profesiones tiene que ver con cómo usa la herramienta, ¿no? Es una herramienta poderosísima para que la gente se ponga de acuerdo con menos sufrimiento y menos costos emocionales, de tiempo y de dinero. Y cada vez más vemos sufrimiento en los vínculos, con lo cual el servicio que pueda hacer un tercero que está entrenado en esto, a la cultura del diálogo, a la cultura de la paz, es fantástico. Y justamente esto de perspectivas innovadoras, nos comentabas que uno de los artículos que alimenta este libro es acerca de la figura de los niños y los adolescentes. Sí, escribimos sobre la participación de los niños y adolescentes en los procesos de mediación, un poco para recordarnos a los profesionales la obligación ética y legal que tenemos de mirar nuestras prácticas y de incluirlos sin excusas, porque bueno, tenemos legislación internacional y nacional hace más de 33 años, desde la Convención de los Derechos del Niño a toda la legislación nacional,
que da cuenta del derecho del niño adolescente de ser oído y su opinión tenida en cuenta. Ese es un derecho operativo, es una garantía también, y los operadores jurídicos y los operadores de los equipos interdisciplinarios no sabemos la mayoría de las veces cómo hacer operativo ese derecho, y esa es la excusa perfecta, además de la falta de reglamentación de alguna norma, para dejar de hacer la práctica y no escuchar. Entonces lo que desarrollamos en el artículo con Yamila Pérez, que es la otra profesional con la que escribimos, es digamos, que tiene carácter de orden público, digamos, no puede ser una excusa para un tercero que acompaña a familias, que a partir de los 12 años podría ser objeto de una nulidad, tanto en un procedimiento extrajudicial como es la mediación, como en un procedimiento administrativo judicial, porque digamos, no es si el operador quiere escuchar, se debe escuchar. Es una de las partes a escuchar. Exacto, sí, pero hoy en los procesos de mediación que tiene desarrollados la provincia de Santa Fe, tanto en la mediación privada como en la prejudicial como en la judicial, lo que falta es práctica del tercero, o sea, falta habilidad del tercero que gestiona el proceso de diálogo para incluir en forma segura a estas personas. Entonces los chicos aparecen como terceros sobre los que los padres o los adultos responsables toman decisiones, pero nadie escucha más que simbólicamente qué está pensando, qué está sintiendo, qué puede estar necesitando. Entonces, lo que planteamos es que la persona que acompaña a familias y sobre todo el mediador familiar, primero se entere de la normativa vigente, digamos, se imponga en esto, después se forme. Hay un montón de literatura que aportan las distintas disciplinas a cómo podemos hacer prácticas para escuchar respetuosamente a los niños, y hay autores que hablan de la escalera de la participación. Nosotros en Santa Fe tenemos muy poca práctica de participación real, tenemos participación simbólica, ¿no? Tenemos una figura muy interesante desde el año 2018, que es la del abogado del niño. Sí. Algunos de nosotros estamos echando mano de esa figura hace tiempo para convocar adolescentes, sobre todo en mediación, y cuando los adultos pueden pagar, que venga con su patrocinante propio. Ahí hay toda una discusión de reglamentación, no reglamentación. Entonces los más garantistas estamos haciendo camino, digamos, sin esperar tanta reglamentación, porque la ley está, digamos, y es operativa, es una ley provincial que es coherente con toda la legislación internacional y nacional, y es una deuda social que tenía la provincia con los chicos de la provincia de Santa Fe. Y bueno, y a veces cuando la familia no puede pagar, porque también es un tema de accesibilidad y costos de acceso a justicia, lo que el mediador preparado debería hacer es, en un ámbito cuidado, seguro y confidencial, que no delante de los padres, no delante de los abogados de parte, poder escuchar a las personas menores de edad para poder comprender su perspectiva y de algún modo traerla, en la medida que el chico autorice, al proceso conversacional donde están los más grandes. Qué difícil. Sí, pero es muy necesario, cada vez más necesario, porque vos sabés que, bueno, aquellos que tuvimos la suerte de ser papás o que tenemos en la familia sobrinos o que... Justamente pensando claro, en hijos. Nos vinculamos con chicos, digamos, en el lenguaje coloquial, uno sabe cómo acercarse al otro ser humano. Después, cuando nos ponemos en el rol profesional, parece que nos olvidamos cómo hacemos en nuestras casas para sentarme en la mesa y preguntarle a un chico de 5 años qué querés, qué necesitas, qué sentís respecto de esto. O sea, preguntas re sencillas que nos complicamos y entonces, bueno, ante la duda dejamos de escuchar. Esto tiene que ver con romper una estructura paradigmática que tiene que ver con la cultura en la que nosotros nos hemos criado, por lo menos nuestra generación, del adultocentrismo, donde la palabra tiene poder, donde yo soy el que mando, yo soy el que decido, se hace como yo digo, digamos, tiene que ver con el patronato y con una forma de mirar las infancias y las adolescencias desde el objeto protección. Y hace más de 33 años que este instrumento internacional recogió la idea de sujeto de derechos, pero bueno, todavía nos está costando a nivel de familia, de comunidad, de Estado, reconocer el protagonismo del chico en cualquier espacio donde esté. También en los conflictos donde se toman decisiones sobre su vida, con quién va a vivir, a qué escuela va a ir, si se va a hacer una operación o no, si se va a cambiar de país, si va a hacer un cambio de identidad sexual. No sé, si se quiere tener un trabajo y no tiene la autorización de los padres, etcétera, 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 ¿no? La complejidad misma de la vida. Totalmente,
sí, sí, sí. O cuestiones vinculadas a los bienes. Hoy por hoy... ¿Llegan muchos casos a esta instancia? Todo el tiempo nosotros mediamos cuestiones que tienen que ver con la parentalidad, decimos los mediadores abogados, ¿no? Es decir, todo el conjunto de derechos y obligaciones que hacen a cómo yo me organizo como adulto para criar a mis hijos en términos personales y en términos patrimoniales. Lo que pasa es que el adulto se apropió del espacio del niño, o sea, tanto el padre, la madre, como a cualquier adulto responsable que cría, cree saber qué es lo que ese chico o chica quiere, puede, necesita, con lo cual en realidad está mediado por la subjetividad de esa persona. Entonces el mediador hace intervenciones comunicacionales dirigidas a que la gente reflexione sobre qué diría aquel tercero, pero cuando no tiene el tercero en vivo y en directo, que lo hacemos en reuniones privadas, ¿no? Para que no exponerlo, y siempre contándole a qué lo estamos invitando, qué va a pasar con esto que nos cuente, qué quiere que compartamos y qué no. O sea, hay que tener un entrenamiento, esto es lo que decimos, claro, que requiere sentido común, ¿no? Para aprender a escuchar y a preguntar y después poner la información donde corresponda, sabiendo también los padres que este chico tiene una voz con peso, que no está dibujado, digamos, en la conversación. Lo que estamos viendo, aquellos que ya venimos haciendo la práctica hace unos cuantos años, es que los adolescentes quieren venir. De hecho, preguntamos, chicos de 11, de 9, de 10, de 12, cuando uno propone y los padres no tienen objeción, porque ya te digo que la práctica está como... ¿Qué pasa en el caso de que el padre tenga la objeción? Cuando alguien objeta, se nos cae, digamos, la cuestión porque falta como la conciencia social. O sea, yo como mediador trabajo con la voluntariedad, ¿no? Claro. Entonces yo informo que legalmente el chico tiene derecho, que debería ser parte de este proceso de conversación, pero el sistema está estructurado, todavía el chico es un tercero. Claro. Pero bueno, cuando los padres entienden qué y para qué y acceden, se puede trabajar tranquilamente. Lo que está pasando de bueno es que personas que no son, que están llegando a la mayoría de edad alimentaria, suponte cerca de los 21 años, o que están en la franja hasta antes de los 25, empiezan a reclamar a sus padres determinadas cuestiones. Ellos son los que piden. Entonces ese es tu cliente y tu mediado, digamos. Claro. Y bueno, se encuentra con un abuelo, con una abuela, con un padre que decidió abdicar de la paternidad o la maternidad, y ahí empieza otro proceso. Yo he tenido ya varias prácticas muy interesantes de familias que no pueden en lo privado conversar, o lo conversan con mucha violencia, claro, o el vínculo está como muy desintegrado, digamos, porque bueno, no han sabido cómo hacerlo, y en un espacio como este, donde hay reglas de seguridad, digamos, para conversar, se pueden decir qué sienten, qué necesitan, cómo lo ven, y a veces pasan cosas interesantes, donde uno puede ayudar a reencuadrar y hacer pequeños acuerdos, ¿no? Para ir encauzando el vínculo y la situación de vida. Son puentes para ir sanando. Totalmente, el mediador tiene ese rol social, ¿no? Es un abridor de espacios de conversación, y si trabaja bien es un puente. Sí, es una linda metáfora, pero bueno, hay que honrar el rol, ¿no? Exactamente. Silvina, contanos un poquito más acerca entonces de todo esto que bueno, vamos a poder estar encontrando. Sí, como te decía, el libro intenta hacer un primer aporte, por eso le pusimos perspectivas innovadoras, porque en la agenda digamos, de la práctica mediadora, por lo menos a nivel de Argentina, no hay tanta literatura que tenga que ver con esta mirada interdisciplinar y los emergentes, les llamamos, ¿no? Cómo traigo a los adultos mayores a mediación, que es uno de los temas, cómo traigo a mediación a una persona que tiene un padecimiento mental, o alguien que sufre adicciones, o alguien que tiene una discapacidad, qué hago con las emociones en la mediación, qué hago con las emociones en el rol y qué hago con las emociones de los otros, cómo trabajo los sesgos de las personas que vienen a mediación, cómo puedo usar la comunicación no violenta, que es una herramienta poderosa, digamos, para trabajar y mostrarle a la gente cómo hacerlo distinto. Y estamos muy contentas con lo que vemos año tras año en la formación de los chicos que van a ser psicólogos. La mediación es un oficio, pero también es una práctica que puede ser bien usada si el tercero, haciendo otro rol, se entrena con las herramientas comunicacionales, procedimentales, actitudinales para hacerlo. Perfecto. Bueno, felicitaciones. Gracias. Por este esfuerzo que vemos que se ha plasmado. Gracias. Aquí. Y bueno, y adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Y el libro justamente que le comentábamos en esta nota, Perspectivas Innovadoras en Mediación Familiar, lo pueden encontrar aquí, en la Universidad Católica de Santa Fe, en la librería Presbítero Leyendecker, donde tanto Carlos como Marcelo van a estar esperándolos para evacuar todas sus dudas. Muchísimas gracias a ellos por prestarnos una vez más esta casa para poder estar grabando el programa. También vamos a agradecer a Déjalo Ser, Cintia y Dana, allí en Ricardo Aldado 1515 y también en su sucursal de la ciudad de Tostado y en su tienda online. Muchísimas gracias, chicas. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF Oficial. Y antes de olvidarme también, Bar El Santo Esteban con sus cafés con los que nos miman semana a semana y Cachi con las mejores verduras de la Feria de Guadalupe y también en Frutigrán. Muchísimas gracias, buena semana.